Con Sergio Villena Fiengo, doctor en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica, autor de Globalización, 7 ensayos heréticos sobre fútbol, identidad y cultura, editor de Utopías, ensayos sobre fútbol y nación en América Latina, y la colonialidad del poder, que imagino hace referencia al gol y al colonialismo del gol como eje central del éxito y el fracaso, y la colonialidad del poder, deporte y proceso de cambio en Bolivia, y es el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, y el título de la intervención de Sergio es El fútbol, entre paréntesis, ya no era una fiesta, ser hincha en tiempos del gran encierro. Sergio, muchas gracias y te saludamos desde Colombia. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Y también a Adrián por la invitación a participar en este coloquio con tan interesantes ponencias y tan queridos colegas. Tanto Daniela como Fernando han tocado una serie de temas, cada uno con su abordaje y con su, digamos, objeto empírico de referencia, México y España. Yo voy a tratar de hacer una aproximación más rapsódica, tal vez, intempestiva y ojalá algo herética, sobre el fútbol en tiempos de pandemia. Obviamente, como a todos los que estamos en este panel, nos interesa reflexionar, rumiar mentalmente sobre las transformaciones que están ocurriendo en el mundo del espectáculo deportivo a raíz de las medidas implementadas por organismos internacionales, gobiernos nacionales y organizaciones deportivas para, entre comillas, como lo destacaba Fernando, conjurar la amenaza sanitaria asociada a la COVID-19 y pues conocer sus efectos colaterales, digamos, multidimensionales sobre el fútbol. Mi exposición, como decía, va a ser algo rapsódica. Voy a apelar a una serie de postales o estampas, que es un formato que solía ser usual en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, sobre todo cuando se trataba de plasmar impresiones de viaje o recorridos urbanos. Entonces presentaré algo así como un panel o un mosaico en el que desplegaré un conjunto de postales esbozadas a partir de una navegación mediática, de una flanería mediática que he realizado durante la pandemia. Así que bueno, vamos al fútbol entonces. El punto de partida obviamente es la pandemia, ¿no es cierto? Y incluso se podría situar en una fecha concreta, aunque también, como lo ha señalado Fernando, el conocimiento de la pandemia venía desde mucho antes, pero es el 11 de marzo del 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud declara, digamos, oficialmente como organismo internacional encargado del tema, la situación de pandemia, ¿no es cierto? Oficialmente, a partir de esa fecha, entonces, vivimos en una situación pandémica y esto, en términos del fútbol, implica un parón enorme en el mundo en general, ¿no es cierto? Porque los gobiernos, etcétera, se declara el lockdown o la cuarentena, se imponen restricciones a los viajes, en muchos casos se cierran las fronteras, se implementan las modalidades de trabajo virtual, etcétera. Todo lo que hemos vivido nosotros globalmente a partir de la declaración de la pandemia con distintos matices nacionales o internacionales. A nivel deportivo, pues este contexto también tiene sus repercusiones.
se toman decisiones, ¿no es cierto? Los organismos deportivos internacionales y nacionales, las confederaciones, las federaciones, etcétera, deciden establecer una pausa, digamos, para evitar los contagios, y en principio se suspenden partidos por 1, por 2, por 3 semanas, porque la situación es incierta. Eso afecta a las ligas nacionales, afecta a los partidos internacionales, afecta los procesos eliminatorios en algunos casos, y tal vez a nivel del deporte en general, el caso más sonado pues fue el de los Juegos Olímpicos del 32ª Olimpiada, que estaban programados para ser realizados en Tokio, que tuvieron que suspenderse y que, hasta donde es posible señalar, se van a realizar entre julio y agosto de este año, con el detalle de que, como lo acaba de declarar el Comité Olímpico organizador, no van a tener público extranjero, ¿no es cierto? Entonces, aunque sí se va a realizar la Olimpiada, pues no va a haber, vamos a decir, turismo deportivo asociado a los Juegos Olímpicos. Bien, entonces tenemos la pandemia, tenemos el parón deportivo, que es como una especie de... el título del libro que citó Jaime no era globalización, sino globalización, ¿no? Que era, digamos, un poco un término con el cual yo trataba de resumir la globalización en el fútbol. Entonces aquí teníamos una especie de desglobalización, ¿no es cierto? Un parón que de pronto el fútbol quedaba, el omnipresente fútbol quedaba repentinamente ausente. Esto generó además, y esto lo señalaba Daniela, un apagón mediático, ¿no es cierto? De pronto, los primeros días, digamos, a consecuencia del gran parón deportivo, la suspensión de los juegos, conforme iban pasando los días, iba surgiendo la sensación de un vacío y de lo que podríamos llamar un horror vacui, ¿no es cierto? Ese horror al vacío. De pronto, el fútbol, que parecía ser absolutamente omnipresente, dejaba de estar ahí, ¿no es cierto? Era una sensación muy extraña. Todo era extraño en esos días, digamos, pero para los aficionados era muy extraño que algo que se había convertido en un espectáculo globalizado 24/7, que es una de las críticas que desde hace tiempo ya se hacían al fútbol, ¿no es cierto? Que había dejado de ser un asunto de domingo, un asunto de 2 días a la semana, en horarios claramente definidos. De pronto el fútbol se convirtió en 24/7 a escala global. O sea, uno podía pasarse la vida entera viendo partidos de fútbol de las distintas ligas que eran transmitidas por los medios de comunicación. O sea, gracias, entre comillas, a la hipermediatización planetaria del fútbol. En este caso del parón debido a la pandemia, pues era distinto a otros parones locales que habíamos experimentado antes, ¿no es cierto? A veces, cuando se suspendían los partidos locales, el aficionado, el fanático, el hincha, podía simplemente buscar partidos de otra liga. O sea, siempre podía encontrar algún partido que se estaba jugando en algún lado y podía seguirle. En este caso era un parón global. Entonces, ese era un fenómeno muy interesante, y eso dejaba de manera intempestiva. No solo estaba vedado asistir a los estadios, que además estaban vacíos, sin actividad, sino que tampoco era ver fútbol, cualquier fútbol, en tiempo real, es decir, en vivo, por televisión, ¿no es cierto? Entonces, de pronto estábamos en una especie de agujero negro,
Y lo irónico de este caso es que simultáneamente el encierro, el lockdown, la cuarentena, las restricciones de movilidad nos encerraban en nuestras casas, ¿no es cierto? Y de pronto nuestra demanda de entretenimiento aumentaba, ¿no es cierto? Una vez que resolvíamos, al principio, las primeras semanas, hubo todo un proceso de readecuación que Daniela lo retrató muy bien, digamos, en el caso de la práctica deportiva, por ejemplo, cómo entrenar. Se ha hablado mucho del tema, por ejemplo, de las artes performáticas, cómo hacer música, cómo hacer teatro, digamos, cómo de pronto la casa, el espacio doméstico, se convirtió en el escenario casi absoluto de la vida cotidiana de deportistas, no deportistas, de hinchas y de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces todos tuvimos que hacer de una u otra manera readaptaciones en nuestro espacio doméstico, sea porque se convirtió en una oficina, porque se convirtió en escuela, porque se convirtió en campo de entrenamiento, porque se convirtió en escenario artístico, etcétera, o las personas que ya estaban la mayor parte de su tiempo en el hogar, porque de pronto eran, entre comillas, invadidas por el resto de los miembros de la familia durante todo el día, ¿no es cierto? O sea, habían perdido su espacio propio también. Entonces, ¿qué pasaba con los hinchas, con los aficionados al deporte? De pronto, digamos, estaban encerrados y de alguna manera el tiempo libre se incrementaba y había una necesidad de acceder a mayores medios de entretenimiento, que en este caso tenían que ser básicamente virtuales, ¿no es cierto? Entonces se sabe, es un hecho constatado que, por ejemplo, Netflix o empresas de ese tipo que proveían proveedores de entretenimiento, aumentaron de manera exponencial sus suscripciones, por ejemplo. Y al mismo tiempo, para volver a nuestro tema, había un vacío, un apagón, digamos, mediático en torno al deporte. Ahora bien, siguiente postal, el show debe seguir, ¿no es cierto? Los medios, obviamente, los partidos pueden parar, pero los medios no pueden parar. Entonces el show mediático tenía que seguir. ¿Cómo se hacía para seguir? Yo encuentro, digamos, tres recursos, podría llamarlo así, que toman los medios. Uno, que ya lo mencionó de manera muy gráfica Daniela, que es el recurso al testimonio, digamos, una fenomenología del no fútbol, ¿no? Entonces, de pronto, lo que era más o menos exclusivo de la prensa de farándula, que era la que se ocupaba de los futbolistas en pantalón largo, como le dicen aquí en Costa Rica alguna vez, en algún reportaje, necesito en pantalón corto dentro de la cancha, en pantalón largo fuera de la cancha. Entonces, digamos, la vida cotidiana. La pregunta ya no era cómo se hizo para ganar el partido, cuál fue la táctica, cuál fue la estrategia, cuál fue la jugada clave, cómo se prepararon, etcétera, sino qué hace usted ahora que no juega al fútbol. Entonces, de pronto, también las cámaras, por decir así, se trasladan del estadio al espacio doméstico, digamos, de los deportistas o incluso de los aficionados, ¿no es cierto? Y se recogen testimonios sobre lo que uno hace cuando no ve fútbol o cuando no hay fútbol en vivo. Ese es uno de los recursos, digamos, la expansión de la farándula futbolística, podríamos decir, que además es una farándula muy particular, ¿verdad? Porque es una farándula centrada en lo doméstico y no en la vida social, digamos. Al lado de ese recurso, digamos, fenomenológico, al testimonio y la opinión de la gente del fútbol, con el cual se buscaba arrojar alguna luz o incluso generar alguna verdad sobre el acontecimiento pandémico y sus efectos sobre la futbolsfera planetaria, había otro recurso que empieza a hacerse evidente a los pocos días, que es el recurso al archivo, ¿no es cierto? Entonces, de pronto,
los medios de comunicación empiezan a reciclar, digamos así, sus archivos deportivos, algo que no es inusual, por otra parte, ¿no es cierto? En el caso de Costa Rica, y estoy seguro de que ocurren cosas similares casi en cualquier lado, cuando va a haber un clásico o va a tener lugar un encuentro eliminatorio de la selección, eh, semanas antes viene un recuento histórico, digamos, de la rivalidad en juego, ¿no es cierto? Si es un clásico, entonces ¿cuándo fue el primer clásico? ¿Cuánto fue el segundo? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Quién ganó el último clásico? ¿Quién metió el último gol? ¿Quién fue el último expulsado? Bla, bla, bla. Entonces hay un recurso al archivo que se hace, que no es novedoso, pero que se hace hipertrófico, ¿no es cierto? De pronto empezamos a ver partidos de todos los mundiales, partidos de todas las ligas, etcétera. Eh, que también es un recurso a la nostalgia, ¿verdad? A la memoria y a la nostalgia, pero que obviamente le quita su dimensión dramática al fútbol. También la dimensión farandulesca, por decir así, le quita dramatismo al fútbol. O sea, uno puede ver la vida del deportista, pero si el deportista no está en la cancha, no está jugando, finalmente pierde interés. La vida del deportista es extraordinaria cuando hace cosas extraordinarias en la cancha. Yo siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a un portero de la selección de Costa Rica cuando Costa Rica clasificó a uno de los mundiales, y la respuesta del portero fue: yo no sabía que mi vida era interesante, ¿no? Y, y claro, su vida no era interesante hasta que hubo un acontecimiento, ¿no es cierto? Y eso tiñe su vida de un carisma que antes no tenía. Y aquí lo que se ha perdido es esa dimensión carismática del deporte. Entonces, ver a un deportista en su casa haciendo lo que todos hacemos todos los días deja de ser interesante pasados los 3 primeros minutos, digamos. Pero bueno, el recurso al archivo entonces es la otra dimensión a la cual se apela para empezar a generar nuevos contenidos, ¿no es cierto? Es un poco esto que Daniela lo señalaba, de pronto se vuelven los deportistas influencers, se vuelven youtubers, se vuelven e-gamers, lo que quiera llamarse, y pues el objetivo finalmente es hacer que el show siga. Ahora, en el caso de Costa Rica, y esto va en relación con lo que tanto Fernando como Daniela señalaron respecto al fútbol femenino. En el caso de Costa Rica pasó algo interesante, que no solo es atribuible a la pandemia, pero que tal vez la pandemia reforzó. Es que cuando hubo parón deportivo, futbolístico, fue la liga femenina la que continuó prácticamente. Entonces, eso de alguna manera hizo posible, digamos, que el fútbol femenino pasara a tener mayor exposición televisiva. Se empezó a transmitir en vivo, se empezó a transmitir en horarios prime time. De pronto uno podía ver domingo a mediodía, que era el horario estelar del fútbol masculino, jugar partidos de fútbol femenino, y digamos eso fue aprovechado y fue valorado por ejemplo, la directora técnica del equipo nacional, Amelia Valverde, que decía: yo creo que a pesar de que va a ser un antes y un después en todas las áreas en el país, sabemos que Costa Rica es un país que por cultura altamente futbolística, yo creo que el fútbol femenino está viviendo esa transición. Está siendo muy importante porque es el único deporte televisado en el país. Es el único deporte de alto rendimiento que se está realizando de forma habitual hasta hoy. Es el único deporte que se puede ver en el domingo, algo que antes normalmente era difícil de ver.
La pandemia nos ha abierto muchos espacios y el fútbol femenino se está aprovechando de esos espacios. Incrementa la parte deportiva, el nivel, además de la exposición que se está teniendo. Entonces, es algo, digamos, interesante que va un poco en contravía de los comentarios que ustedes habían hecho previamente. Aquí hay que añadir un detalle. Aquí se atribuye muy a la pandemia, pero hay que señalar que desde el año 2019, parcialmente y totalmente a inicios del año 2020, el fútbol masculino de clubes pasa a transmitirse exclusivamente por televisión por cable. Entonces el vacío mediático no solo es provocado por la pandemia, el vacío mediático también es provocado por la comercialización privatizada, digamos así, de las señales de televisión, digamos, de los partidos de fútbol masculino. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay una segmentación del público, fútbol masculino para los que pueden pagar cable, que además no todas las cableras transmiten el fútbol, solo algunas. Entonces, el 30% del país, de los hogares del país, tenían suscripción a cableras que transmitían los partidos de fútbol masculino. 60 o 65% de la población no tenía cable o tenía cable, pero igual no podía ver los partidos de fútbol de clubes masculinos. Entonces lo que se está produciendo es también una segmentación del mercado, ¿no es cierto? Fútbol masculino para los que pueden pagar, fútbol femenino para los que no pueden pagar. No solo la pandemia, lo que pasa es que, claro, de pronto le atribuimos todo a la pandemia, ¿no es cierto? Como es digamos, la causa necesaria, suficiente y eficiente para todo. Bueno, ¿qué pasa con la virtualización? ¿No es cierto? Y aquí yo diría que de alguna manera estamos pasando del tema de la tribu a la red. ¿No es cierto? Sabemos que muchos de los estudios que se han hecho sobre barras, sobre hinchas, aficionados, torcedores, etcétera, han apelado a la categoría de tribu o tribu urbana o han enfatizado en cierto tipo de comportamientos y formas de organización y acción que podrían de alguna manera remitir a la cuestión tribal, ¿no es cierto? El fútbol, ser hincha es pertenecer a un colectivo que se reúne, que tiene contacto cara a cara, que cantan juntos, que se mueven juntos, que alientan juntos. Hay un tema de adrenalina fundamental, pero todo esto está en torno al encuentro cara a cara entre aficionados y su propio equipo y los aficionados del otro equipo y además también la policía o las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Son los actores que concurren al espectáculo deportivo. Sabemos que el espectáculo deportivo no solo es lo que se tiene lugar sobre el césped, sino también lo que tiene lugar sobre las gradas, e incluso en las extensiones del estadio, que pueden ser los bares o las calles, etc. Cuando gana la selección española y todo el mundo sale a celebrar a las Cibeles, las Cibeles es una extensión del espacio deportivo, ¿no es cierto? Es una especie, como dirían los antropólogos, de momento liminal donde los usos del tiempo, del espacio, etcétera, se trastoca la estructura social, se vive una suerte de drama social que tiene un tiempo, un lugar, etcétera, expansivo, de acuerdo a cómo se genera el espectáculo. En fin, ¿qué pasa con el encierro? De pronto, eso es lo que hemos perdido del fútbol, ¿no es cierto? No solo, obviamente, no hay fútbol, y cuando se retorna al fútbol, surge una especie de horror vacuidoso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están los jugadores en el campo de juego, además sometidos a una serie de protocolos, pero no están los aficionados. O sea, no está, como se dice, el jugador
número 12. Entonces, de pronto, el espectáculo es el fútbol descafeinado, ¿no? Esto es como decía Ciencic, de pronto tomamos café descafeinado, tomamos cerveza sin alcohol. Ahora vemos fútbol sin público. Entonces es como la posmodernidad aplicada al fútbol. ¿Y qué pasa? Entonces salimos de la tribu y entramos a la red, ¿no es cierto? Nos virtualizamos. Hay una virtualización de la hinchada, es el IFAN, digamos. De pronto, hay todas campañas de los clubes por generar esto que llaman engagement del fan, ¿no es cierto? Digamos, generar fidelidades a partir de la producción de nuevos contenidos, que decía Danila, no son contenidos nuevos, son medios nuevos, pero contenidos iguales a los anteriores, no hay un cambio sustantivo, por lo menos en términos sociales y éticos, digamos, sería discutible que haya un cambio de contenidos en ese sentido, pero hay una intensa campaña para generar lealtades futbolísticas, ya no a través de la fiesta deportiva en el estadio, sino a través de la circulación de contenidos en las redes sociales. Entonces hay estudios que se están haciendo sobre cuántos likes recibe el equipo, cuántas participaciones hay en los chats, qué tipo de mensajes se envían, etcétera, que además implica también es interesante, digamos, la reinvención de las estadísticas deportivas, ¿no es cierto? De pronto tenemos una serie de nuevas métricas que empiezan a aparecer, que ya no es el aforo, ya no es la asistencia al estadio, ya no es la taquilla, sino es el número de likes, etcétera. Por un lado, y por el otro lado, ¿qué impacto tiene esto sobre la propia conducta deportiva, digamos, y sobre los rendimientos deportivos? Ahí hay estudios también, nuevas métricas que tienen que ver, digamos, cómo han cambiado las estadísticas deportivas cuando el fútbol retorna, pero retorna con las gradas vacías. ¿No es cierto? El hallazgo más interesante, pero que no deja de ser obvio, por otro lado, es la pérdida de peso de la localía. ¿No es cierto? Ser local siempre implicaba una cierta ventaja a favor. ¿No es cierto? Y eso por distintas razones que tienen que ver desde el clima, ni hablemos del tema de la altura en el caso boliviano, por ejemplo. Eso no cambia, pero sí cambia el tema del aliento de las barras, de la afición propia, ¿no es cierto? El carisma deportivo en muchos casos también está dado por la relación que establece el jugador con su afición y la manera en que la afición inflama, hincha, como dice el término, el espectáculo deportivo, ¿no es cierto? De pronto, cuando se juega con las graderías vacías o con las graderías llenas de monigotes, el fútbol ha perdido también parte de su encanto, ¿no es cierto? Messi se queja mucho, dice, es horrible jugar al fútbol con sin público, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno no tiene ese intercambio, no tiene ese calor, no tiene... Parece que estuviéramos entrenando, dice alguno por ahí. Entonces hay una degradación también de la dimensión dramática del espectáculo deportivo, ¿no es cierto? No sabemos, no tenemos, es como el paso del teatro al cine, decía Walter Benjamin en un texto muy famoso, el de la obra de arte en la época de la reproducción técnica, ¿no es cierto? Cuando estamos en el teatro, un actor está en relación directa con el público y actúa, modula su actuación en relación con el público. Cuando estamos y además la obra de teatro se despliega en su totalidad en el escenario. Cuando estamos en el cine, las escenas se filman separadas, el actor nunca está en relación con su público y finalmente la historia, la película final es más un asunto de edición que de filmación. ¿No? El actor no sabe cómo estuvo la película hasta que no ve la película completa, pero no la protagoniza. En fin, estamos viviendo un cambio parecido, ¿no es cierto? De pronto el fútbol ha perdido ese contacto directo con los jugadores, han perdido ese contacto directo con
su público, digamos. Y eso está afectando además, cosa que la verdad no me interesa mucho, pero las métricas, digamos, ¿no es cierto? O sea, de pronto los visitantes están ganando más partidos de lo que ganaban antes cuando los partidos eran con público. Otro tema, y yo no sé cómo estoy de tiempo ya para ir cerrando, es el tema de la violencia. O sea, el fútbol, decíamos, es un deporte de contacto y en algunos casos es un deporte de combate. ¿No es cierto? Esa es la diferencia entre jugar fútbol y jugar voleibol o jugar tenis, digamos, ¿no es cierto? Que hay una barrera divisoria que uno no encuentra en contacto directo, aunque esté copresente. No solo es un deporte de copresencia, es un deporte de contacto. Y es un deporte de contacto entre jugadores y afición, entre afición y no afición, sociedad civil, vamos a decir, que ocurre dentro del estadio, que ocurre en la calle, que ocurre en los espacios domésticos, ¿no es cierto? Es también un hecho que la reducción del espectáculo deportivo, el parón futbolístico, etcétera, han reducido los niveles de violencia en el deporte, por razones obvias, digamos, ¿no? De alguna manera es como irónico decir, digamos, toda esta protocolización del fútbol, la prohibición del grito, los abrazos, de guardar la distancia social, de usar las mascarillas, de no concentrarse, de evitar los encaramientos cara a cara, etcétera, 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 de pronto encontramos, podríamos decir que de manera irónica estamos avanzando en el proceso de civilización, ¿no? Como decían Norbert Elias y Eric Dunning, que el fútbol era un paso en el proceso de racionalización de la violencia. En este caso, pues ese paso lo estamos dando porque no hay partido de fútbol, no hay pleitos en la cancha, no hay pleitos en las graderías, no hay pleitos entre la galería y la cancha, no hay pleitos en la calle, no hay pleitos en los bares y, entre comillas, tal vez no hay pleitos en los espacios domésticos, aunque habría que analizar con más detalle esa situación, ¿no es cierto? Pero en todo caso, digamos que hay un efecto también sobre la violencia. Y esto me lleva pues al tema, y tal vez con esto voy terminando, de la domesticidad. El fútbol se ha virtualizado y el fútbol se ha domesticado, si podemos usar el término, ha migrado al espacio local, como ya lo señalábamos. Y finalmente tal vez un comentario más sobre el tema de la virtualización, ¿no es cierto? Que también no sabemos los efectos que esto va a tener sobre la afición al deporte y sobre el desplazamiento de los deportes humanos a los deportes cyborg, digamos, o a los eSports, ¿no? Como ya lo mostraba también Daniela, digamos, con un caso, de pronto la relación entre deporte, entre fútbol y medios ha sido simbiótica, digamos. La relación, por ejemplo, del fútbol con la radio es todo un tema, ¿no es cierto? De cómo, digamos, el drama futbolístico fue amplificado cuando el fútbol empezó a transmitirse por radio. O sea, uno podría estar viendo un partido aburridísimo y escuchando un partido súper interesante. O sea, ahí la calidad de la narración se convirtió en algo fundamental. Yo creo que cada país tiene sus narradores prácticamente míticos, que eran mitopoetas, ¿no es cierto? Porque generaban mitologías a partir de las narraciones futbolísticas, y habían estilos nacionales de jugar al fútbol y estilos nacionales de narrar el fútbol. Cuando llegamos a la televisión, pues, digamos, eso de alguna manera
cambia, pero también la televisión, cada mundial nos presentaba una serie de tecnologías nuevas, ¿no es cierto? De pronto, al principio era una cámara que transmitía el partido, después eran 3, una en cada arco y una al medio, y después eran 400 cámaras que además transmitían el espectáculo en la cancha, fuera de la cancha, en las bancas, en las graderías, fuera del estadio, etcétera. Entonces hay una complejización, digamos, del mundo deportivo. Y de pronto entramos al mundo virtual que de alguna manera nos rompe con esta simbiosis, o por lo menos cuestiona de alguna manera la simbiosis entre deporte y medios de comunicación, ¿no es cierto? Se dice que la generación actual se le hace aburridísimo ver un partido durante 90 y tantos minutos. O sea, las generaciones actuales están acostumbradas a otros formatos comunicativos, más interactivos para empezar, pero además mucho más intensos y concentrados en el tiempo. O sea, eso ya pasó en la época de MTV, si recuerdan, ¿no es cierto? Tal vez soy muy viejo, pero ya cuando apareció el videoclip ya fue todo un tema. Pero ahora en la era de TikTok, digamos, la cosa se ha vuelto todavía más complicada. Y las nuevas generaciones son ya no generaciones de transición, porque uno era un poco, digamos, mi generación, hemos sido de transición. Yo pasé de la televisión común a la televisión satélite, a la televisión por cable, al internet a pie y al super internet de ahora, digamos. Entonces, yo tengo todo el espectro recorrido, pero las generaciones actuales, las que tienen menos de 20 años, son nativos del internet. Entonces tienen otra manera, otros encuadres, otros enfoques, otras habilidades, otras necesidades de comunicación, responden a otros formatos. Y entonces lo que estamos viendo es que la pandemia parece estar acelerando esa desafección por el fútbol, ¿no es cierto? Entonces ese es todo un reto, digamos, porque además, en la medida en que las medidas sanitarias nos alejan de los estadios, nos alejan de la confraternización y el contacto cara a cara en todos los espacios de la vida, incluido el deporte, es probable que esa desafección generacional aumente. Entonces, el gran reto para muchos clubes es cómo mantener la fidelidad, el activo, que como decía Fernando, el hincha como activo económico, cómo generar un nuevo engagement en la era virtual post-pandémica. Y me quedo por ahí y les agradezco mucho el espacio y la escucha. Sergio, muchas gracias por tu intervención que sigue hilando este interesante diálogo que hemos venido haciendo y cómo de manera curiosa cuando hablamos de asuntos que tienen que ver con la vida mercantil, con la vida capitalista, de inmediato entra el sistema mediático, ¿no? Empieza el tema de las plataformas y del entretenimiento como uno de estos orientadores fundamentales del el activo financiero, del valor mercantil. Sergio empieza con una reflexión sobre esta indiferenciación de lo público y lo privado que empieza también a afectar la práctica del deporte, que ya lo había tocado Daniela también con la práctica de algunos deportes pues, que no se pueden hacer en casa. Más adelante pues precisamente habla de estas plataformas de entretenimiento que van a tener también una táctica muy interesante y va a ser la Big Data, ¿no? La estadística, el empezar a racionalizar también el asunto del deporte, que esto me ha empezado a parecer una locura que empiezan a decir que hacía 500 partidos no se anotaba un gol en el minuto 16 y uno dice, bueno, empiezan a haber toda una serie de locuras estadísticas dentro del escenario de la narración del partido. Habla también Sergio de cómo a pesar que el fútbol ha dejado digamos, de estar en interacción con la sociedad, se crea también su propio relato a través de la farándula, de lo que va a ser el tema de la vida privada, que creo que Anderson va a hablar a continuación del tema de la vida privada pública del deportista y cómo empieza a haber cierta farándula futbolera, ahora mediatizada por líos judiciales, ¿no? O sea, impulsado también ahora los líos judiciales
deportistas, en el caso de Messi y Ronaldo con el tema de los impuestos. En Costa Rica, Colombia tiene aquí una relación de litigio judicial entre Keylor Navas y el técnico Jorge Luis Pinto por unos asuntos que tenían que ver con lo que se llaman los códigos de vestuario, y entonces lo que era código de vestuario ahora se volvió un show judicial. Entonces Jorge Luis Pinto hablando aquí, entonces empiezan a ver cosas como que Keylor Navas le encantaba jugar cartas hasta las 2 de la mañana, entonces empiezan a ver asuntos de la vida privada, que Jorge Luis Pinto le decía a uno que estaba gordo, a otro que estaba flaco, que les decía que no desayunaran esto, lo otro. Entonces empieza a ver también esa exposición de asuntos que pues no tienen que ver con el deporte, casi que uno pues tendría que juzgar a Keylor, a Jorge Luis Pinto por sus acciones en el campo de juego, pero también los empezamos a ver por sus acciones en los litigios judiciales. No sin antes también ver que hay excepciones dentro de esta farándula futbolera en la cual, por supuesto, los deportistas tienen que dar ejemplo. En el caso del jugador Villa en Colombia, que está acusado de violencia de género en Argentina, está en un litigio judicial en donde pues también de manera desafortunada no hay una reflexión hacia la violencia de género, sino más hacia el show mediático que genera pues el asunto de un deportista involucrado en este tipo de problemas. Y termina Sergio pues haciendo una reflexión desde la antropología, desde la filosofía, precisamente sobre este asunto de cómo se está perdiendo la interacción social a través de la emotividad, de lo que significaban las gradas, de lo que significaba no tanto ir al partido, sino disfrutar de momentos de interacción social, y cómo cada vez se están automatizando más. Incluso para esto como un aporte final para lo que decía Sergio, que decía el tema de la generación que ya no ve los partidos de los 90 minutos, creo, Sergio, también que aquí estamos abocados también a que estas generaciones ya no ven partidos de 90 minutos, porque los mismos partidos se han vuelto demasiado aburridos, se han vuelto de Big Data, del miedo del éxito del técnico a perder, porque con 3 partidos seguidos que pierda, pues lo echan, el jugador se siente más temeroso de ser juzgado, un autogol va a generar todo un escándalo mediático, hay 1000 cámaras viéndolo, si dicen, si no dicen. Entonces hoy el fútbol, los mismos 90 minutos se vuelven un asunto totalmente plano y aburrido, que uno dice, hasta yo me declaro parte de esa generación, prefiero ver los últimos 15 minutos porque esto ya se va para alargue. O sea, hay un miedo también a la derrota, casi como que vayámonos hasta los penaltis, que ahí nadie nos va a juzgar si perdemos o ganamos, pero es mejor perder por penaltis que perder 3-0 en un partido.